Saludos fraternales en el nombre siempre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos la lectura en el Evangelio según San Juan, siempre en el capítulo 19 y ahora de los versículos 17 al 30. Y dice así la palabra del Señor: Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: Soy el Rey de los Judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Quisiera en esta oportunidad ponerles un mensaje que estuvimos dando, un estudio que estuvimos dando precisamente sobre la crucifixión. Es un poco breve, pero considero que será de gran bendición para cada uno de los oyentes, como lo ha sido también para nosotros. Espero que disfrute esta meditación y que el Señor le bendiga y le guarde. Usted podrá pedirla con el nombre de la crucifixión de Jesús en forma gratuita. Bendiciones. El encuentro con Dios es una experiencia maravillosa e inolvidable. Pero este retiro cobra mucho más significado cuando logramos entender el sufrimiento de Jesús cuando fue llevado a la cruz del Calvario. El propósito de Dios para la salvación de los hombres se centró en Jesucristo. Las promesas que Él hizo a Eva, Abraham y David, todas hablan de Jesús como su descendiente literal. En verdad, la totalidad del Antiguo Testamento apunta a Cristo y profetiza acerca de Él. La ley de Moisés, que Israel tenía que obedecer antes de la época de Cristo, constantemente apuntaba hacia Jesús. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, dice Gálatas 3:24. De este modo, en la fiesta de Pascua tenía que matarse un cordero en perfectas condiciones, según el Éxodo 12, del 3 al 6. Esto representaba el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la condición intachable que se requería para todos los sacrificios de animales apuntaba hacia el carácter perfecto de Jesús. En los Salmos y profetas del Antiguo Testamento hay incontables profecías acerca de cómo sería el Mesías. Se centran especialmente en describir cómo moriría. Veamos lo que las profecías decían acerca de él. En el Salmo 22 del 6 al 8 dice: Soy despreciado del pueblo, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó al Señor, líbrele él.
El Salmo 22 del 15 al 16 dice: mi lengua se pegó a mi paladar, horadaron mis manos y mis pies. El Salmo 22, 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El Salmo 69, 21 dice: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 22, 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el libro de Isaías, capítulo 53, verso 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Los profetas del Antiguo Testamento, como viendo a la distancia, describían claramente los hechos del sufrimiento del Mesías, el ungido de Dios. Tal y como Juan el Bautista decía: el tiempo se ha cumplido. Jesús pasó las últimas horas antes de la crucifixión en varios lugares en Jerusalén. Él comenzó la tarde en un aposento en el sudeste de Jerusalén. En la última cena le dijo a sus discípulos que su cuerpo y su sangre iban a ser entregados por ellos. Mateo 26. De ahí salió fuera de la ciudad hacia el jardín del Getsemaní. La pasión física de Cristo comenzó ahí. El nombre Getsemaní viene del hebreo Gat Shmanim, que significa prensa de aceite. Fue aquí donde Jesús agonizó en oración sobre lo que iba a ocurrir. La palabra griega para agonía significa estar envuelto en combate. Jesús agonizaba debido a lo que tenía que padecer, sintiendo que estaba realmente al punto de la muerte, según lo dice Marcos 14:34. Aún así, ora, no mi voluntad, sino la tuya. De los muchos aspectos de este sufrimiento inicial, el que es de interés fisiológico, más grande es el sudor sangriento. Es interesante que Lucas el médico es el único que menciona esto. Él dice: y estando en agonía, él oró más tiempo, y su sudor se convirtió como gotas de sangre, goteando hasta la tierra. El término médico para esto es hemohidrosis o hematidrosis, y se ha visto en pacientes que han experimentado tensión extrema o trauma al sistema. Aunque muy raro, se documenta bien, bajo gran tensión emocional del tipo que sufrió nuestro Señor, los tubos capilares minúsculos en las glándulas del sudor se debilitan, pueden romperse y dejar escapar sangre en el sudor. Mientras en Getsemaní Jesús es traicionado por Judas y arrestado por los judíos, sus discípulos lo abandonan, es atado y llevado de nuevo a la ciudad, a la corte del gran sumo sacerdote y ante Anás, un antiguo sumo sacerdote, suegro de Caifás. Es aquí donde el primer trauma físico fue infligido. Un soldado abofeteó a Jesús cuando guardó silencio ante el interrogatorio. Jesús sufrió el ridículo a manos de los guardas de palacio, quienes después de vendarle los ojos se burlaron de él, lo escupieron, lo golpearon y lo abofetearon cuando pasaba junto a ellos. Entonces le llevaron a Caifás y al Sanedrín, quienes intentaron condenar a Jesús por los testimonios falsos de muchas personas. Los testigos traídos contra él no convinieron. Por la ley nadie se podía poner a la muerte sin el acuerdo de 2 o 3 testigos. Aunque los testigos no convinieron, lo encontraron culpable de blasfemia cuando él les habló de su identidad como hijo de Dios. Lo condenaron a la muerte. Durante el juicio, Pedro le niega 3 veces. Los procedimientos del juicio de Jesús violaron muchas de las leyes de su sociedad. Entre algunas de las leyes quebrantadas estaba: número 1, ninguna detención se podría hacer en la noche. Número 2, los juicios podían ocurrir solamente en los lugares de reuniones regulares del Sanedrín, no en el palacio del sumo sacerdote. Número 3, los juicios no podían ocurrir en la víspera del sábado, días festivos o de noche. Número 4, la sentencia de culpable solamente podía ser pronunciada al otro día del juicio. Número 5, la hora y el momento del juicio eran ilegales, porque ocurrió en la noche y en la víspera del sábado. Esto imposibilitó cualquier acción para el requerimiento, aplazamiento al siguiente día en casos de una convicción.
Número 6. El Sanedrín no tenía autoridad para instigar causas. Solo estaba supuesto a investigar los cargos traídos ante él. En el juicio de Jesús, la corte en sí misma formuló los cargos. Número 7. Los cargos contra Jesús fueron cambiados durante el juicio. Inicialmente lo acusaron de blasfemia basada por su declaración que él podía destruir y reconstruir el templo de Dios en el plazo de 3 días, así como su demanda de ser el Hijo de Dios. Cuando le trajeron ante Pilato, los cargos eran que Jesús era rey y no abogaba al pagar impuestos a Roma. Número 8. El requisito de 2 testigos de acuerdo para merecer la pena de muerte no fue resuelto. Número 9. El Sanedrín no se reunió en el lugar acostumbrado según los requisitos de la ley judía. Número 10. No le permitió a Cristo una defensa bajo la ley judía. Una búsqueda exhaustiva en los hechos presentados por los testigos debió haber ocurrido. Número 11. Finalmente el Sanedrín pronunció la sentencia de muerte. Bajo la ley, al Sanedrín no le era permitido condenar y efectuar la sentencia de muerte, según Juan 18:31. Por la mañana temprano, estropeado y magullado, deshidratado y agotado, debido a una noche sin dormir, el Sanedrín se reunió y lo condenó a la muerte. Debido a que los judíos no podían llevar a cabo una ejecución y los romanos sí, Jesús, en la condición que estaba, fue llevado a través de la plaza de la fortaleza Antonia, sede del gobierno del procurador de Judea Poncio Pilato. El cargo ahora fue cambiado a una alegación diciendo que Jesús demandó ser rey y prohibió a la nación pagar impuestos a César. A pesar de todos los cargos, Pilato no encuentra nada malo. Envía a Jesús a Herodes. Jesús no habla mucho ante Herodes, excepto por afirmar que él es rey de los judíos. Herodes lo envía de nuevo a Pilato. Jesús no sufrió, al parecer, ningún maltrato físico en manos de Herodes. Pilato no puede convencer a la muchedumbre de la inocencia de Jesús y ordena que Jesús sea ejecutado. Algunas fuentes indican que era ley romana el que un criminal que debía ser crucificado tenía que ser azotado primero. Otros creen que Pilato, en la esperanza de aplicarle un castigo menos severo, azotó a Jesús primero. A pesar de todos sus esfuerzos, los judíos piden que Barrabás sea soltado y exigen que crucifiquen a Jesús, incluso gritando que su sangre esté sobre nosotros y en nuestros hijos. Mateo 27:25. Pilato entrega a Jesús para que fuera azotado y crucificado. Es en este punto donde Jesús sufre una severa golpiza física. Durante un azote, la víctima es atada a un poste, dejando su espalda completamente expuesta. Los romanos utilizaban un látigo corto llamado flagelo, que consistía en varias correas pesadas de cuero con pedazos pequeños de hueso y plomo atados a la punta. El número de golpes en la ley judía fue establecido a 40 en el Deuteronomio, pero después reducido a 39 para prevenir golpes excesivos por un error de cuenta. La víctima moría a menudo del azote. Era creído que 39 golpes acercaban al criminal a la muerte. La ley romana no puso ningún límite en el número de los azotes dados y es dudoso que respetaran la ley judía. Durante el azote, al principio, el flagelo corta a través de la piel superficialmente, pero a medida que continúa, corta más profundo los tejidos subcutáneos, produciendo una exudación de sangre de los tubos capilares y de las venas. Finalmente, la sangre sale a borbotones de las arterias y músculos subyacentes. La piel de los hombros, la espalda y las piernas es desgarrada, exponiendo una masa irreconocible y sangrienta del músculo y hueso. La pérdida extrema de sangre debido a este golpeo debilita a la víctima, quizás hasta la inconsciencia. Cuando es determinado por el centurión a cargo que el preso está cercano a la muerte,
el golpeo físico se detiene. El número de azotes que recibió Jesús no se registra en los evangelios. Pero en el libro de Isaías se menciona que golpearon a Jesús tan seriamente que su forma no parecía la del Hijo del Hombre, es decir, la de un ser humano. La traducción literal del verso lee: de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, que la gente se horrorizaba al mirarlo. Isaías 52:14, 53:3. Es razonable asumir que Jesús estaba en buena salud antes de los azotes. El ser carpintero y el viajar a través de muchos lugares durante su ministerio exigiría el estar en buenas condiciones físicas. Pero ahora, después de los azotes, el debilitado y medio inconsciente Jesús es desatado y dejado caer al pavimento de piedra, empapado con su propia sangre. Los soldados romanos ven una broma en este judío provincial que demanda ser rey. Lanzan una capa a través de sus hombros y colocan una estaca en su mano como cetro. Todavía necesitan una corona para completar su parodia. Las ramas flexibles de un arbusto cubiertas de espinas largas, posiblemente entre 1 y 2 pulgadas de largo, usadas comúnmente en los manojos para la leña, se trenzan en una corona y esta es presionada contra su cuero cabelludo. De nuevo, vuelve a sangrar, siendo el cuero cabelludo una de las áreas más vasculares del cuerpo. Después de burlarse y abofetearle la cara, los soldados toman la estaca en su mano y le dan con ella en la cabeza, introduciendo más profundamente las espinas en su cuero cabelludo. Finalmente, se cansan de su deporte sádico y le quitan la capa. Ya pegada al cuerpo debido a los coágulos de sangre y suero en las heridas, el quitarle la capa le causa un inmenso dolor y casi como si lo azotaran de nuevo, las heridas una vez más comienzan a sangrar. Con respecto a la costumbre judía, le devuelven su ropa. No está claro si le dejan la corona puesta. El pesado patíbulo de la cruz, pesando probablemente entre 80 a 110 libras, es atado en sus hombros. Y la procesión del Cristo condenado, de 2 ladrones y del destacamento de soldados romanos a cargo de la ejecución, dirigidos por un centurión, comienza su viaje lento a lo largo de la vía dolorosa. A pesar de sus esfuerzos de recorrer erguido, el peso de la viga de madera, junto con el choque producido por la pérdida copiosa de sangre, es demasiado. Él tropieza y se cae. La madera áspera de las de la viga se penetran en la piel y los músculos lacerados de los hombros. Él intenta levantarse, pero sus músculos humanos se han empujado más allá de su resistencia. Jesús entra en un trauma del sistema. El centurión, impaciente por terminar con la crucifixión, selecciona a un espectador robusto, Simón de Cirene, para que lleve la cruz. Jesús le sigue, aún sangrando y temblando por el sudor frío, húmedo del trauma, hasta que el viaje de 650 yardas, 2.5 millas, desde la fortaleza Antonia al Gólgota, es finalmente completada. El sitio de la crucifixión era fuera de las murallas de la ciudad porque la ley prohibía tales actos dentro de la misma por razones sanitarias. El cuerpo crucificado era dejado a veces en la cruz hasta que se descompusiera, como ejemplo de deshonra a los que se paseaban cerca. A veces, el condenado era comido vivo por las bestias salvajes mientras seguía en la cruz. Le ofrecen a Jesús vino mezclado con mirra, una mezcla analgésica, suave. Él la rechaza. Ordenan a Simón colocar el patíbulo en la tierra y Jesús es tirado rápidamente de espaldas contra la madera y despojado de sus ropas. El legionario busca la depresión en el frente de la muñeca. Le atraviesa un clavo pesado, cuadrado, de hierro labrado como de 7 pulgadas de largo, a través de la muñeca hasta clavar profundo en la madera.
Rápidamente se traslada al otro lado y repite la acción, teniendo cuidado de no tirar los brazos firmemente, sino permitir cierta flexión y movimiento. El patíbulo entonces es levantado y colocado al tope de la estipa, y el letrero Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, en hebreo, latín y griego, es clavado en su lugar. El pie izquierdo se presiona al revés contra el pie derecho, y con ambos pies extendidos, los dedos hacia abajo, un clavo es introducido a través del arco de cada uno, dejando las rodillas moderadamente dobladas. La víctima ya está crucificada. Cuando la cruz es levantada verticalmente, hay enorme tensión puestas en las muñecas, brazos y hombros, dando por resultado una dislocación del hombro. Ahora, mientras se va deslizando por el peso de su cuerpo, espasmos de dolor punzante cruzan por sus manos y suben por sus brazos hasta llegar al cerebro. Los clavos en las muñecas aplican presión en los nervios medianos. Mientras se empuja hacia arriba para evitar este tormento, coloca el peso completamente en el clavo a través de sus pies. De nuevo, siente la agonía del clavo rasgando a través de los nervios entre los huesos de los pies. A este punto, debido a la fatiga de los brazos, grandes oleadas de calambres atacan los músculos, anudándolos profundamente y produciendo un dolor implacable que palpita. Con estos calambres viene la inhabilidad de empujarse hacia arriba. Colgando por sus brazos, los músculos pectorales están paralizados y no pueden actuar. El aire puede entrar en los pulmones, pero es difícil su salida. Debido a la respiración baja, los pulmones comienzan a derrumbarse. Jesús lucha por levantarse, incluso para conseguir una respiración corta. Finalmente, el dióxido de carbono se acumula en sus pulmones y en la sangre, y los calambres se detienen parcialmente. Espasmódicamente puede empujarse hacia arriba para exhalar e ingerir el oxígeno de vida. Es indudable que durante este periodo él pronuncia las 7 oraciones registradas en las Escrituras. La primera, mirando hacia abajo a los soldados romanos que echan suerte sobre sus ropas, él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La segunda expresión fue hacia el ladrón penitente: hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera, mirando al aterrorizado Juan, discípulo amado, le dice: he ahí tu madre. Y mirando a María le dice: mujer, he ahí tu hijo. La cuarta expresión es el principio del Salmo 22 que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con el pecado del mundo sobre él, Jesús sufrió la muerte espiritual, separación del Padre. Isaías 59:2 dice que los pecados causan una separación de Dios y hace que Él oculte el rostro de modo que nos oiga. Debido a la carga del pecado, el Padre debe quitar la mirada de su Hijo querido en la cruz. Por primera vez, Jesús no se dirige a Dios como a su Padre, sino como su Dios. Horas de dolor sin límite, ciclos de espasmos, calambres en las coyunturas, asfixia parcial intermitente, dolor y ardor, donde el tejido de su espalda roza con la rudeza de la madera áspera a causa del movimiento de su cuerpo. Entonces otra agonía comienza, un dolor aplastante y terrible en el pecho, cuando el pericardio se llena lentamente de suero y comienza a comprimir el corazón. Vuelve uno a recordar el Salmo 22:14 que dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Todo está por terminar. La pérdida de fluidos ha alcanzado un nivel crítico. El corazón comprimido lucha por bombear sangre buena, oxigenada, hacia el tejido fino. Los torturados pulmones hacen un esfuerzo frenético por inhalar pequeños tragos de aire.
Los marcadamente deshidratados tejidos envían una inundación de estímulos al cerebro. Jesús jadea su quinto grito: tengo sed. Uno recuerda otro verso del Salmo profético: mi fuerza se secó como un tiesto y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Le es ofrecida una esponja mojada en posca, un vino barato. Al parecer no toma nada de líquido. El cuerpo de Jesús ahora ha llegado a su límite y puede sentir la frialdad de la muerte corriendo a través de sus tejidos. Esta realización trae su sexta exclamación, posiblemente un poco más que un suspiro torturado: consumado es. Su misión de expiación por el pecado ha terminado. Finalmente puede permitir que su cuerpo muera. Con una última oleada de fuerza, presiona sus pies rasgados contra el clavo, endereza las piernas, respira profundo y pronuncia su séptima y última exclamación: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El resto ya lo sabemos. La tierra tembló, muertos fueron resucitados, el velo del templo se rasgó en dos, el cielo se oscureció. Fue como si la misma naturaleza gimiera ante tan horrenda escena. Entonces, para que el sábado no fuera profanado, los judíos pidieron que los hombres condenados fueran quitados de las cruces. El método común de terminar una crucifixión estaba en la crucifractura o el quebrantamiento de los huesos de las piernas. Esto evitaba que la víctima se empujara hacia arriba. Así la tensión de los músculos del pecho no se podían aliviar y el sofocamiento rápido ocurriría. Las piernas de los dos ladrones estaban quebradas, pero cuando los soldados vinieron a Jesús, consideraron que esto no era necesario. Jesucristo era el Verbo hecho carne, era la palabra viviente de Dios. Ellos ignoraban que no podían quebrar sus piernas, pues nadie puede quebrantar la palabra de Dios. Al parecer, para estar bien seguro de su muerte, el centurión introdujo su lanza entre la quinta costilla hacia arriba a través del pericardio y en el corazón. Según Juan 19:34 señala que inmediatamente salió sangre y agua, es decir, había un escape de líquido del saco que rodeaba el corazón, dando evidencia oficial que nuestro Señor murió. No la muerte de crucifixión por asfixia, sino de paro cardíaco. En otras palabras, un corazón roto, debido al trauma y a la constricción del corazón por el líquido del pericardio. Otra teoría indica que pudo haber sido multifactorial y haberse relacionado sobre todo con el trauma, la asfixia del agotamiento y el paro cardíaco, quizás intenso. Sufrimiento físico, dolor, vergüenza y humillación son palabras que aún no pueden describir lo que en verdad el Hijo de Dios vino a padecer por ti, por mí y por todos nosotros. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se trata de creer con el intelecto, se trata de creer con tu corazón también. Se trata específicamente de ver con los ojos de la fe y entender que todo ese sufrimiento, todo ese dolor es para darte finalmente tu salvación y vida eterna. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere cambiar tu corazón para que te entregues a Él y rindas totalmente tu vida
a Jesucristo. Abre tu corazón. Abre tu corazón a Jesucristo. Hoy es el día. Hoy es el momento para que te reconcilies con Dios a través de Jesucristo. Que nuestro Dios Padre te dé fuerza y valor para continuar adelante. Piensa en todo lo que Jesucristo sufrió por amor a ti, para darte un nuevo estilo de vida, para darte un nuevo rumbo, para darte una nueva oportunidad y para que todos sepan y conozcan cuánto vales tú para Dios nuestro Padre. Que el Señor te bendiga. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió, con espinas coronado fue el Señor, y con cada paso vio el desprecio de la gente que amó. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí. Por la vía dolorosa al Calvario a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí. Por la vía dolorosa al Calvario a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, su huella dejó en Jerusalén. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí. Por la vía dolorosa al Calvario